Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, traemos a esta comisión una iniciativa que ya Nueva Canarias introdujo en este Parlamento en la legislatura pasada. Creíamos que era importante que este debate esté presente en el Parlamento, colocarlo en el debate público, en el debate político. Y en aquel momento lo traíamos poco antes de la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que luego llegó al Congreso, creo que se quedó en la fase del Senado, pero desgraciadamente no terminó de culminar todo el proceso legislativo de esa ley en el marco estatal. Una ley que se denominaba para la prevención de pérdidas y contra el desperdicio alimentario. Algo que puede parecer que no tiene una incidencia importante, más allá de un determinado ahorro en los hogares familiares o en la práctica de algunos establecimientos comerciales, fundamentalmente en el ámbito de la restauración, pero como veremos en la comparecencia, es precisamente, aunque tengamos una visión distorsionada, es en estos lugares donde menos se desperdicia alimento a día de hoy. Por tanto, creemos que es fundamental. Mire, algunos datos que nos puedan orientar de la magnitud del problema al que nos enfrentamos cuando hablamos de desperdicio alimentario. El Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas estima aproximadamente, obviamente esto es muy difícil de medir, pero aproximadamente en cerca de 1.000 millones de toneladas de alimento útil desperdiciado al año. Por otro lado, esa estimación crece a 2.500 millones de toneladas al año, según el Programa Mundial de la Naturaleza, que se tiran directamente a la basura si incluimos la fase de la cosecha, desde el inicio de la cosecha hasta el último momento en los hogares o en los establecimientos comerciales. Estamos hablando que en España aproximadamente cada año se desperdicia en el hogar, el conjunto de los hogares, 1.300.000 millones de kilos anualmente. Y Canarias, en ese estudio que se ha hecho por parte del Ministerio, desgraciadamente ocupamos el segundo lugar de todo el territorio estatal en desperdicio alimentario. Yo decía en aquella comparecencia, solo estábamos por detrás de Andalucía, que podríamos plantear aquello de, bueno, que en Andalucía son 9 millones y nosotros somos solo 2. Pero comparaba, por ejemplo, con Baleares, que es verdad que aunque tiene menor población, tiene una incidencia también desde el punto de vista turístico muy importante y ellos pues están muy por encima en el ranking en cuanto a mejores prácticas desde el punto de vista de desperdicio alimentario. Todo esto supone, además, aproximadamente, en cifras globales, el 10% de las emisiones de CO2 que provocan el efecto invernadero, la comida que se produce, que es útil para el ser humano y que se termina desperdiciando. Hablamos que 2 millones de hectáreas deforestadas en el planeta están dedicadas exclusivamente a producir alimentos que luego se tiran a la basura. Hablamos que si esto lo trasladamos a elementos más concretos, desde el punto de vista de la cantidad de recursos que se utilizan fundamentalmente del sector primario, porque es verdad que esta comparecencia podríamos hacerla en el ámbito de la industria o en el ámbito del comercio, en muchísimos ámbitos, pero tiene una incidencia fundamental en el sector primario, y es la cantidad de recursos que consumen. Fíjense, aproximadamente 4,4 millones de kilómetros cuadrados de tierra agrícola están destinadas a producir alimentos que luego se tiran a la basura. Para que se hagan una idea, sería coger todo el subcontinente de la India, ponerlo a producir y, una vez que produzca, desperdiciar ese alimento. Cerca de 760.000 kilómetros cúbicos de agua al año se utilizan para producir alimentos que luego se tiran a la basura. Para que se hagan una idea, estamos hablando de unos 300 millones de piscinas olímpicas de agua que se desperdician. En términos económicos, según estimaciones de las Naciones Unidas, aproximadamente 1 billón de euros se terminan perdiendo en el ámbito productivo a nivel económico con la alimentación que se termina tirando a la basura. Y todo esto en un planeta donde aproximadamente más de 800 millones de personas pasan hambre. Por tanto, estamos ante un enorme problema medioambiental, sin duda alguna, un enorme problema desde el punto de vista económico, pero también un enorme problema desde el punto de vista de la justicia social y yo creo que también un problema desde el punto de vista ético. Por tanto, es fundamental
que las administraciones públicas sigamos avanzando en la concienciación. Yo en la segunda parte haré incidencia en algunos de los aspectos centrales que esa ley tenía previsto y esperemos que siga avanzando en ese sentido. Algunas de las cuestiones que de las administraciones tendremos que hacer para apoyar a los sectores en la adaptación de medidas para evitar el desperdicio alimentario, pero quería poner de relieve el impacto que esto tiene y, por tanto, qué medidas piensa poner en marcha el Gobierno de Canarias, teniendo en cuenta que se ha paralizado el proyecto de ley a nivel estatal, pero creo que nosotros no podemos paralizar la toma de acciones para combatir este hecho importante. Sí, muchas gracias. Fíjese cómo es la desigualdad en el mundo, que hasta en esto, a la hora de hablar de desperdicio alimentario, hay una diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo que está en vías de desarrollo. El desperdicio cambia en función de si estás en un lugar del mundo o te ha tocado nacer en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea o los países denominados desarrollados, el 40% del desperdicio está en el ámbito del consumo, fundamentalmente los propios consumidores en el hogar o los establecimientos comerciales. Y otro 40% está básicamente en la fase de transformación y fabricación. Sin embargo, el mayor nivel de desperdicio alimentario en los países en vía de desarrollo están ubicados en las fases iniciales e intermedias, es decir, en las fases de cosecha y, digamos, de logística. Tiene una cierta justificación esto. Fundamentalmente, los países más avanzados suelen tener pues unas técnicas de producción mucho más avanzadas, de control fitosanitario de todo tipo, de planificación en algunos casos e incluso luego pues mejores condiciones de almacenamiento, elaboración, transformación y transporte, ¿no? Normalmente, además, con unas normativas muy elaboradas, las cadenas de frío, etcétera, cosa que no suele producirse, desgraciadamente, en muchas ocasiones por la falta de recursos económicos para tener toda esta logística en estos otros lugares del mundo. Digo porque hasta en esto se refleja la desigualdad en ocasiones, pero el problema al final es el mismo, uno por exceso y otros por defecto, ¿no? Uno, fruto de lo que yo normalmente denomino eructos de nuestra sociedad, es decir, estamos hartos y terminamos eructando y va produciendo esos efectos. Este es uno de ellos, el exceso de consumo en ocasiones, y en otros lugares, pues, por la falta de medios. La ley establece algunas cuestiones y una que a mí me parece muy importante es, a la hora del aprovechamiento, establecer jerarquías. Es decir, el aprovechamiento tiene que formar parte de intentar que en todas las fases de la cadena seamos los más racionales posible, tengamos políticas de planificación lo más adecuadas posible, desde la planificación en la fase de cosecha, en la fase de recolección, en la fase de almacenaje, en la fase de distribución, transporte y luego en la fase de distribución y comercialización e incluso en nuestro propio hogar. ¿Qué compramos, cómo lo hacemos, cómo lo almacenamos y cómo aprovechamos las sobras de nuestras comidas? No se trata de que te sobren 2 papas fritas y al final con eso estés haciendo virguería, pero sabemos que en ocasiones se tiran calderos a la mitad, de si sabemos este tipo de cuestiones. Pues bien, esa jerarquía que se establece nos parece adecuada porque el primer elemento, a intentar aprovecharlo a través de, por ejemplo, las donaciones, la prioridad debe ser siempre para el consumo humano, siempre. La primera prioridad es para el consumo humano el producto tal y como se produce. A partir de ahí, si no fuera posible, porque empieza a tener un cierto nivel de deterioro, a través de la transformación del producto. Si una fruta ya no tiene todas esas propiedades, a lo mejor se puede aprovechar para zumos, batidos, etcétera, por poner un ejemplo muy gráfico. El tercer elemento en la priorización ya pasaría, digamos, a la fase de consumo animal, directamente como producto o a través de la transformación. Si no fuera así posible, ya hablaríamos de subproductos para otros tipos de actividades productivas, hablo industriales, o para el compostaje, definitivamente. Y en última instancia, a través de ese compostaje y, digamos, ya ese sería el último elemento, la producción de elementos energéticos a través de su elaboración. El objetivo final es intentar que el residuo que llega al vertedero sea cero. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el calentamiento climático del gas, la contribución al calentamiento climático de estos productos en los vertederos es 25 veces superior en el efecto invernadero porque producen gas metano frente al dióxido de carbono de otros residuos diferentes. Medidas concretas. Fíjese, por ejemplo, desde racionalizar y hacer campañas informativas sobre las fechas de consumo preferente. Hay una enorme
desinformación en este sentido. Muchas veces el ciudadano confunde fecha de caducidad con fecha de consumo preferente. Esto lo vemos mucho con los yogures, ¿no? En ocasiones un yogur puede... Yo me he pegado yogures que la fecha de consumo preferente hace 2 meses que se venció y está mejor que antes, ¿no? Otra cosa distinta es la fecha de caducidad. Creo que falta información sobre estos temas y además racionalizar. Creo que se ha ido a unos niveles en ocasiones demasiado estrechos que producen que finalmente esos productos terminen en la basura. Hablo, por ejemplo, de la restauración. Se hablaba aquí de un aspecto esencial. La ley va a obligar a ofrecer gratuitamente el producto que no has consumido en el restaurante al consumidor. Obviamente vuelvo a plantear la racionalidad en todo esto. Vuelvo y reitero, esto no se trata de que te sobró una papa arrugada y un trozo de pimiento rojo y te lo metan en un tupper. Pero sí es verdad que en ocasiones hay mucho producto que luego puedes aprovechar y llevártelo. Y cuando hablo de producto no solo el sólido, también el líquido. Yo recuerdo, para mí antes, si me sobraba la mitad de una botella de vino en un restaurante, vamos, yo no la pedía para llevármela para casa porque me daba una vergüenza enorme. Hoy no tengo complejo de ningún tipo. Es decir, y además, a partir de ahora la ventaja es que debe ser absolutamente gratuito, salvo que sean en productos de plástico, porque hay una ley específica para este tema, y deben de ofrecérselo siempre al cliente. Creo que eso es un elemento muy positivo y que debemos de incorporarlo. Los comercios tienen que empezar a trabajar primero. Yo creo que esta cosa ya la hacían, intentar ofrecer esos productos que a veces empezaban a llegar a la fecha de caducidad, pues hacer ofertas, pero también generar lineales diferenciados donde se pongan esos productos que podemos denominar feos, ¿no? Esa manzana que no está brillante, casi con barniz alrededor, esa pera que, bueno, pues está magullada en algún lado, pues ese producto actualmente, desgraciadamente, en muchas ocasiones va directamente a la basura, porque no es un producto que cumpla los estándares de calidad que este primer mundo nos hemos ido dotando, desgraciadamente, sin darnos cuenta de que estamos tirando alimento útil, en ocasiones además más sabroso que el que tan artificialmente hemos ido modificando para que tenga esa presencia, esa imagen casi impoluta, sin importarnos que a veces el sabor se ha ido perdiendo. Esto es uno de los elementos que también se establecen que deben de irse avanzando en ese sentido. Es verdad que hemos avanzado en los últimos años, conocíamos esos datos, pero la magnitud del problema es tal. Canarias sigue siendo, aunque haya mejorado sus datos, la segunda comunidad que más alimentación, que más alimento útil sigue tirando a la basura. Y esa reducción creo que viene paulatinamente a través de las campañas de concienciación. Yo creo que un elemento importante ha sido la aprobación de la Ley de Economía Circular, que introduce en todas las fases de la cadena alimentaria elementos para favorecer precisamente esta cuestión, los cambios de hábito que afortunadamente empezamos a tener, esa vergüenza que planteábamos cuando íbamos a un restaurante, y es cierto, dámelo para el perro, luego llegabas a tu casa y te pegabas aquello al día siguiente como estaba. Pero ahora lo hacemos sin tapujos, ¿no? Ahora claramente esos cambios de hábito creo que contribuyen también a ese aspecto. Plataformas, yo tengo en el móvil una plataforma, yo lo decía con anterioridad, Too Good To Go, que viene a ser demasiado bueno para ir, es decir, para dejarlo ir, para desperdiciarlo. Son plataformas que si tú te metes en ellas te dicen los establecimientos, restaurantes, fruterías, es decir, panaderías, que al final del día te dicen que tienen paquetes específicos que antes de tirarlo te lo van a ofrecer a un precio excepcional. Yo le recomiendo a la gente que lo utilice porque te lleva sorpresas excepcionales, a un precio adecuado, un producto que se puede aprovechar perfectamente. Por tanto, creo que hay mecanismos, cada vez las nuevas tecnologías pueden jugar un papel interesante también en este tema. La racionalización, desde todos los puntos. Hablábamos que hay que trabajar en todas las fases de la cadena de la alimentación, en la planificación a la hora de producir. Producimos a veces en exceso. Se habla de las picas. Ojo, porque la ley sí establece excepciones para determinados productos y habla precisamente del plátano como una excepción, porque las picas, cuando están claramente establecidas para que, digamos, no produzca una distorsión en el precio que haga un daño importante al sector, exceptúa de alguna de las prácticas que está establecida en la ley, la exceptúa de manera explícita. Eso sí, garantizando siempre que vaya de manera preferente al consumo humano a través de la donación y en última instancia al compostaje o la alimentación animal. Pero es verdad que que debe de hacernos reflexionar a lo mejor sobre el número de hectáreas que se están produciendo a veces en determinados productos. La racionalización en las compras, en el almacenamiento, en todas las fases de la industria, de manera muy especial en los establecimientos comerciales, en el ámbito de la restauración. Pero como hemos hablado, yo me llevé una sorpresa porque yo pensé que era el lugar donde se tiraba al final más comida. Pues resulta que no.
Obviamente habrá restaurantes que la desperdician. Los buffets no son precisamente las mejores prácticas en ocasiones. De hecho, hay medidas en la ley que establece que, y conozco establecimientos que ya lo utilizan, que los buffets sean un poco a demanda. Tú decides lo que quieres, pero yo no te he picado la lechuga de antemano. Yo te la voy picando conforme tú me dices quiero este tipo de lechuga, con lo cual se favorece mejor el tipo de producto. Pero también la racionalización en la compra y en el almacenamiento en el ámbito familiar. Ser capaces de planificar las compras que se hacen, diferenciando entre los productos perecederos y no perecederos. Dedicar un día a la semana a revisar la despensa para ver qué está a punto de vencerse y utilizarlo. Desarrollar prácticas de aprovechamiento de las comidas, de esas sobras que hablábamos al principio, y luego de un elemento también muy importante. Esto no se trata de comerse todo lo que está en el plato, que era a lo que nos enseñaron mi abuela, mi madre. Así me fue durante un tiempo y llegué a los 90 kilos. Yo no dejaba nada en el plato. Se trata en ocasiones de poner un poquito menos en el plato, ¿no? Es decir, ser capaces también en esa medida de no desperdiciar alimentación sin renunciar a comer bien, a comer las cantidades correctas que además inciden en la propia salud. En definitiva, estamos hablando de un elemento absolutamente esencial en términos económicos, en términos de sostenibilidad, que compete al conjunto de la sociedad, a todos los sectores públicos, pero hemos visto que el sector primario, por una razón muy concreta, fundamentalmente porque pierde mucho dinero y porque dedica multitud de recursos que podrían destinarse a otras tareas. En ese sentido, yo vuelvo a incidirle un planteamiento concreto, señor consejero. Es verdad que falta la ley, usted ha planteado algunos específicos que me parecen acertados, avanzar en soberanía alimentaria, productos cercanos, formación y sensibilización, pero creo que sería bueno habilitar también programas de ayudas económicas también específicas para la adaptación, que en algunos casos exigirá la ley también, algunas explotaciones que ya sabemos que ha tenido que adaptarse a ley de bienestar animal, a numerosas, lo hablábamos en el último pleno, y a veces en ocasiones no se trata de decir no a los cambios que supongan avance, pero sí apoyarles también desde el punto de vista económico en la transformación de sus actividades.